Hola, hola, muchas gracias por volver a acompañarnos en este podcast Experiencia Cero. Yo soy Memo Alvarado y en este episodio platicamos con Diego Muradás. Él es de la Ciudad de México, él es actuario, estudió actuaría, entonces sus números, los números más bien es su tema. Él recientemente, en tiempo de pandemia, lanzó una nueva empresa que se llama Sendala, que ayuda a las personas a encontrar un seguro médico de acuerdo a sus necesidades y oportunidades, ¿no? que pueden adquirir. Lo que busca es incrementar el porcentaje de gente que tiene un seguro médico aquí en el país. Él también tuvo una empresa que se llama Cohete, que se llamó Cohete, la cual tuvo que cerrar porque no le funcionó. Entonces, tiene mucha información muy valiosa para, para esta generación de emprendedores que asume que es fácil llevar un proyecto. Él nos habla un poquito de lo que ha aprendido en su experiencia como emprendedor, cómo se acercó a los fondos de inversión para recibir financiamiento, cómo se quedó con socios importantes para este nuevo proyecto que está lanzando ahora y cómo eso que aprendió, que en su momento fue muy complicado, lo cual es cerrar un proyecto, le permitió sacar adelante lo que está haciendo ahora. Entonces, muy buena plática. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos al próximo episodio. Bueno, pues, 3, 2, 1. Diego, muchísimas gracias por el tiempo y también agradecerle a Armando que nos haya conectado. ¿Qué tal, Memo? Sí, muchas gracias por la invitación y también gracias desde aquí a Kuroda que nos hizo esta intro. Sí, muy buen tipo, la verdad. Un saludo ahí, Armando. Diego, pues me platicó, yo conocí Cohete, o como que lo había visto, ¿no? Dentro de las startup fintechs en su momento, pero me comentó, Diego, que tu historia de emprendimiento ha sido como que muy eh, inusual, ¿no? En ese sentido. Entonces, quisiera andar un poquito la conversación hacia esa parte, sin descuidar la parte personal, ¿no? Que es el que lleva el proyecto a fin de cuentas, ¿no? Sí, claro. Eh, Ahorita me comentabas antes de empezar a grabar que lanzaste, se llama Senda ya, Sendala, se llama Sendala. Sendala. Se llama Sendala, la página es senda.la, Ok, pero sí la juntamos, ¿no? En la palabra para que se escuche padre, Sendala. súper. ¿Y qué hace Sendala? Porque vi que es algo de seguros, ¿no? Sí, pues construimos una plataforma digital para que cualquier persona pudiera contratar un seguro de salud de una forma muy sencilla y transparente. Y la hicimos tan accesible que el plan más básico es gratuito. Somos la primera InsurTech en Latinoamérica que está ofreciendo este modelo de negocios que pues, ha sido muy exitoso en otras industrias como con Spotify, Evernote y muchas otras, en las que utilizas el plan básico para que la gente pueda probar, pueda entrar a tu plataforma, pueda vivir la experiencia de tener este tipo de servicios. Y la verdad es que no hemos encontrado ninguna otra en el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica somos los primeros en tener este modelo de negocios en seguros de salud. Súper. ¿Y cómo fue que llegaron a esa idea? ¿Cómo se fue gestionando? Pues mira, es una idea que se fue construyendo a lo largo de mucho tiempo. Empezó desde que yo estaba en Cohete y empieza pues cuando yo empiezo a ver los reportes nacionales de inclusión financiera y pues siempre veía la parte del crédito para ver pues, cómo estábamos, cómo estaba la situación del país, qué tanta necesidad seguía habiendo. Y pues yo por formación estudié actuaría y tengo una maestría en matemáticas aplicadas. Entonces por formación siempre veía la parte de los seguros también. Tengo buenos amigos en el sector y familiares que trabajan en ese mismo sector. Y pues siempre me ha parecido un sector muy interesante. Y pues cuando me di cuenta de que solo el 6% de los mexicanos tienen un seguro de salud privado, pues sí me pareció
que había un problemón ahí Claro, y entender que, pues, por ejemplo, en Cohete la razón número uno para pedirnos un préstamo eran las emergencias médicas. Entonces, pues entender que la gente tiene que acudir al crédito, ya sea institucional o ya sea con familiares y amigos, para poder salir de este tipo de situaciones, pues sí, sí me pareció que había una oportunidad de negocio, pero también había una muy buena oportunidad para generar un impacto social positivo, ¿no? claro. Entonces tú estudiaste actuaría, eres actuario. Sí, 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 yo estudié actuaría, lo que pasa es que nunca trabajé en ninguna aseguradora y tampoco en ningún banco, ¿no? La verdad es que me llama mucho la atención desde siempre el emprendimiento y desde que acabé la maestría he estado emprendiendo y es lo que me apasiona. Entonces te terminaste la carrera, te fuiste a la maestría y empezaste tu proyecto. Sí. ¿Ese primer proyecto fue Cohete? No, el ¿O primer qué fue? proyecto fue una plataforma de educación. Ahí estaba, justamente yo estaba desarrollando todos los modelos de inteligencia artificial para personalizar pues, toda la parte de contenidos. Y en ese inter, en una reunión familiar, me platica este Luis Krill, que fue el otro cofundador de Cohete, otro de los cofundadores, pues que quería hacer una empresa de préstamos en línea, pues y me invitó para hacerla como el cofundador que tuviera esta experiencia en modelos de inteligencia artificial para poder hacer la parte de medición de riesgo del crédito, ¿no? Pero desde una forma no tradicional. Y Claro. así fue como empezamos Cohete. ¿Y cómo medían el riesgo o cómo te registrabas? Porque hace rato mencionábamos de lo que hizo Armando con Credit Like Me, ¿no? Sí, sí, Ellos sí. ahí, alguna vez lo probé, ¿no? 10 amigos te comentaban y como que te validaban tu crédito. ¿Y con Cohete cómo Sí, era? y con Cuente era distinto. Nos enfocábamos en la información que nos daban las personas en la solicitud. También entrábamos, bueno, al principio no, pero después de unos meses ya nos pudimos conectar con el círculo de crédito y obteníamos también el historial de crédito. Y pues lo que hacíamos era no tomar la información del círculo de crédito como tal, porque pues al final está construida, esos modelos de riesgo, los scores que tienen el círculo y el buró, pues están hechos para otro tipo de productos. En ese momento, los productos que nosotros ofrecíamos, muy parecido al de Credit Like Me, era de un plazo muy corto, ¿no? Ujú, Era 20, 30 días lo que duraba el crédito y pues obviamente el riesgo pues es completamente distinto y los montos también eran mucho más bajos que los créditos tradicionales. Entonces, esos modelos no servían, pero sí nos daban cierta información sobre el historial de las personas. Nos tocaban muchos casos en los que pues, no tenían historial porque era su primera vez que tenían un crédito institucional. Pero pues nos enfocábamos en ir aprendiendo a partir de nuestro propio histórico de una forma muy padre, ¿no? Porque pues, no estábamos utilizando solamente modelos estadísticos, sino ya nos empezábamos a meter con Machine Learning y poco a poco fuimos evolucionando hacia cosas. creo que te perdí poquito. ¿Fuiste evolucionando hacia dónde, perdón? Sí, conforme fuimos obteniendo más datos, pudimos ir Ajá, evolucionando a modelos un poquito más sofisticados. ok. Y la verdad es que fue una experiencia increíble ver cómo este tipo de modelos te pueden dar una perspectiva completamente distinta, ¿no? de todas estas cosas. ¿Y qué pasó con Cohete? Cohete lo terminamos cerrando en el 2017. A finales de 2017 la cerramos. No hubo un match adecuado entre la visión que teníamos los fundadores y los que operábamos el negocio y un grupo de los inversionistas. En ese momento, pues tú que estuviste en Endeavor, sabes perfectamente que en el 2014 pues no había muchos fondos de inversión todavía en Sí, México. ¿no? Entonces, la forma de financiar las startups tenía que ver mucho con inversionistas ángeles y pues al final el fondo de inversión está preparado para invertir y correr ciertos riesgos que las personas como tal pues no necesariamente están dispuestas. Y en este caso pues las inversiones en startups pues implican una estrategia muy distinta a las de negocios más tradicionales. Entonces
no hubo ese match en cuanto a las visiones y se fue desgastando un poco la relación y al final terminamos decidiendo que lo mejor era cerrarla en ese momento. Y en temas de clientes y eso, ¿estaban sanos o era todavía muy inicial? No, fíjate que tuvimos un 2000, el tema fue que el 2016 fue un año muy complicado para nosotros porque hacia finales de 2016 se nos fue la cobranza, se nos bajó. Okay. Crecimos mucho en cuanto a clientes, pudimos crecer muchísimo, triplicamos el número de personas que nos solicitaban crédito y a las que se los dábamos y no tuvimos la capacidad de gestionar correctamente ese crecimiento en la parte de la cobranza. Y lo que pasó es que, pues sí, eso fue mucho de lo que generó mucha tensión. En el 2017 le pudimos dar la vuelta. La realidad es que en los últimos meses ya traíamos igual pues un nivel de cobranza bastante positivo. Ya estábamos en números negros en cuanto a los créditos, pero aún así, pues el modelo implicaba muchos riesgos porque pues para poder seguir enfocándonos en generar un modelo de inteligencia artificial mucho más exacto, mucho más preciso, teníamos que dar más créditos y eso implicaba ese riesgo, ¿no? Entonces, Okay. ahí fue cuando pues, se decidió que lo mejor era ponerle un alto y ya no seguir. Y la relación con tu socio, o sea, fue mutuo acuerdo con el socio, o sea, Pues fue relativamente sencilla porque en ese momento estábamos levantando una ronda de capital, había un fondo de Estados Unidos bastante interesado. El tema es que pues, los fondos para invertir pues, se toman un tiempo para hacer una auditoría y poder terminar de hacer un análisis mucho más profundo de si van a invertir o no. Justo era verano, entonces, de hecho, ellos vienen a México en junio y ven para ver la operación, para conocer las oficinas, al equipo y todo. Entonces sí nos confirman que iban a empezar, pero que iban a empezar pues, hasta septiembre porque pues, se venía el periodo de verano y que no les iba a dar tiempo y entonces lo que no querían era hacer un proceso a la mitad y después vacaciones y después la otra mitad. Y entonces para eso necesitábamos, pues, pues necesitábamos el capital suficiente para operar en lo que ocurría eso y pues, de todas formas había el riesgo de que en noviembre, cuando se acabara todo este proceso, pues, sí, a lo mejor nos decían que no, o sea, seguía existiendo esa posibilidad, ¿no? Entonces, para poder seguir operando, pues, se necesitaba un bridge, que es una inversión como puente entre dos rondas, pues no se llegó al consenso que se necesitaba para que se tuviera el bridge necesario para seguir operando y pues en ese momento dijimos, bueno, pues entonces no hay dinero para operar de aquí hasta que se confirme, se decide esa inversión o no, entonces la decisión fue relativamente sencilla, es como no nos va a alcanzar el dinero que tenemos ahorita para seguir operando, pues lo mejor es detenerla en este momento y comenzar el proceso de liquidación de la empresa. Tengo el entendimiento más eh, por teórico, ¿no? En México en particular es muy complicado cerrar una empresa. Complicadísimo. ¿Es cierto? Emocional y en cuanto Sí. a procesos. Sí, sí, sí. ¿Por No, qué? es un tema, ¿eh? Pues mira, emocionalmente a mí me toca pues juntar a todo el equipo en ese Sí, momento. Yo claro. creo que éramos 35 personas más o menos. Y pues me toca decirles que pues Sí, vamos sí, a sí. entrar en un proceso de liquidación y que en los próximos 3 meses pues la gente va a ir saliendo, ¿no? Periódicamente, porque pues al final teníamos una cartera que teníamos que seguir cobrando y con ese dinero que íbamos cobrando, pues podíamos ir liquidando a la gente, ¿no? Entonces, emocionalmente en ese sentido, pues imagínate, Claro. es la crónica de una muerte anunciada durante 3 meses, ¿no? Entonces te echas 3 meses Que ya sabes de qué. que ya sabes y que además pues es horrible ir a la oficina durante esos 3 meses sabiendo que lo que estás haciendo es prácticamente recoger tus cosas poquito a poquito, ¿no? Emocionalmente Claro. también, porque yo la verdad es que es de las cosas que nunca se me van a olvidar, yo creo que en toda mi vida, el tener a toda la gente en la oficina en un círculo y yo explicándoles que pues, ya íbamos a cerrar
y ver la gente, y ver la cara de la gente, ¿no? Al final, lo que no podemos olvidar es que pues, las empresas están construidas por la gente que trabaja ahí y que Totalmente. atrás de esas personas hay familias, ¿no? Y que atrás de esas familias, pues hay una serie de necesidades básicas y entonces es súper complicado. Me acuerdo perfecto que de ahí nos fuimos a la siguiente semana, me llevé a todo el equipo a que las entrevistaran en otra startup que estaba aquí en la Ciudad de México, como para que la gente pues, tuviera la Posibilidad. oportunidad de, Ujú. pues, de brincarse de un trabajo al otro sin la necesidad de que estuvieran una cantidad o cierto, un periodo de tiempo sin trabajo. Y entonces, eso por un lado es bastante complejo. Y luego la otra parte pues, es la parte administrativa, ¿no? Que pues, tienes que nombrar un liquidador y se tiene que llevar a cabo pues, una serie de procesos y de documentaciones y luego pues claro, los socios pues no todos están contentos porque pues cada quien tenía sus expectativas y entonces, ¿qué vamos a hacer con las sillas, las computadoras, la base de datos, etcétera, ¿no? Entonces obviamente hubo ahí como que llevar a cabo este proceso que es bastante complejo. ¿Cuánto tiempo te terminó llevando? Fueron 3 meses. Ya, o sea, se cumplió lo de la liquidación de los empleados Sí, sí, y lo sí. administrativo en paralelo. Sí, al final, o sea, cuando tomamos la decisión, sabíamos que ese era el momento adecuado, o sea, era como el punto en el que si lo hacemos ahorita, Se puede, ok. tenemos 3 meses y podemos liquidar a la gente y podemos hacerlo de la mejor forma posible para que todos tengamos la conciencia tranquila. Si nos extendíamos un poco más, entonces sí ya empezábamos a correr el riesgo de que nos fuéramos a meter en un tema pues que al final pasa, o sea, las empresas pues también quiebran y no liquidan a las personas porque pues ya no tienen nada de dinero. Pero bueno, al final nunca fue el objetivo que teníamos nosotros y sabíamos que, o sea, o lo hacíamos en ese momento y si no, lo que iba a terminar pasando es que pues, no íbamos a llegar tampoco al objetivo de noviembre y que de todas formas íbamos a terminar Y van a tener cerrando. que hacer. Al final hicimos o sea, lo hicimos en el momento adecuado para que todos estuviéramos con la conciencia tranquila de que se había hecho lo mayor posible y que si lo hacíamos en ese momento, pues al menos toda la gente que había estado trabajando durante tanto tiempo en Cohete, pues iba a poder tener una liquidación. Claro. Y también, o sea, y mencionabas, ¿no? La parte emocional del hablar con la gente que en algún momento a esa gente se le convenció también emocionalmente que el proyecto iba a ser Sí, al final, o una sea, garantía de futuro, ¿no? a mucha gente la contratas no porque no tenga trabajo, o sea, la contratas sabiendo que tiene un trabajo y que está dejando su trabajo para venirse contigo, ¿no? Entonces, sí es bastante difícil en ese sentido. Me imagino. Y me comentabas hace ratito que en ese momento ya habías visto como que algunas necesidades dentro del sector financiero, ¿no? Y oportunidades de esta poca bancarización que existe en el país, que es una realidad. Y que actualmente, pues, el sector fintech está capitalizando pues, muy bien, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. eh, ¿qué pasó o durante esos 3 meses que estaba cerrando? ¿Ya estabas tú pensando en la siguiente idea? ¿O dijiste tú, me voy a esperar un ratito? ¿O voy a ver qué hago? ¿Consigo una chamba? Ahí, ¿cómo estabas tú? Sí, pues empecé a platicar con Rafa y con Raúl, que son dos de los cofundadores de Sendala, Ok, que en ese momento Rafa era el CTO de Cohete y Raúl el Head of Design. Y súper. empecé a platicar con ellos de que pues, yo quería hacer algo en seguros y que, o sea, que veía una oportunidad, o sea, un problemón y que había pues, probabilidades de que pudiéramos encontrar una solución bastante buena. Y empezamos a platicar, empezamos a investigar. Lo cierto es que pues, no, el sector es muy complejo, el sector de los seguros es muy complejo, hay muchos jugadores dentro de este sector. Y Están jugadorzotes, ¿no? Sí, jugadorzotes además, o sea, pero además estás hablando de que pues están las aseguradoras. Atrás de las aseguradoras hay reaseguradoras. Luego tienes a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Luego tienes a los brokers, a los agentes, a los bancos, ¿no? Que también es uno de los canales, que además muchos son aseguradoras, pero además si no lo son, también son uno de los canales
más importantes para las ventas de las aseguradoras. Y empiezas a ver todo el tema regulatorio. Entonces empezamos a investigar para comprender muy bien cómo estaba el sector, cómo estaban los productos. Los productos son súper complejos, los de salud son extremadamente complejos. Y empezamos a investigar y a entender, a entrevistar a gente, a entender por qué, investigar también por qué la gente no tiene un seguro, en dónde en dónde se complica o en dónde se rompen las relaciones, etcétera. Y en el Inter, Luis me invita a este Luis Krill, que también estaba en Cohete, como cofundador, que fue el mismo que me invitó en Cohete. Pues me dice, oye, pues mira, tengo ahorita una financiera dentro de mis tiendas que está dando crédito de consumo y me gustaría digitalizarla. Entonces me dice, oye, ¿por qué no se vienen? Y en lo que pues, ustedes arman su proyecto de seguros, pues me ayudan a hacer esto. Entonces, en el Inter, en lo que investigamos y todo, pues y construimos esta plataforma también. ¿Como proyecto para Luis? Pues sí, como proyecto, pues en realidad estábamos ahí y mientras encontrábamos esta solución. Okay. La verdad es que nos gustó mucho el proyecto y nos empezamos a clavar mucho, pero la realidad es que sí el mundo de los seguros nos llamaba mucho la atención. Fue un proceso como muy largo porque pues empezábamos a hablar, pues por el mismo, al final nosotros, por ejemplo, para armar una empresa que presta dinero, la verdad es que la puedes hacer desde una SAPI y no necesitas mucho y simplemente cuidas que tus contratos cumplan con lo que pide la Profeco y ya estás del otro lado. O puede ser una SOFOM, es un poco más complejo, te regulan un poco, tienes que cumplir en este caso con los lineamientos de la Conducef, pero pues en realidad es un proceso que puedes llevar a cabo, ¿no? Para seguros no, para seguros es bastante más complejo. Entonces, pues si es en este sector, las alianzas son muy importantes o te lanzas tú a conseguir la licencia, que pues es un proceso es una licencia como tal, como sí. Como si fuera Sofón, pero de la segura. Sí, o sea, como si fueras un banco, o sea, tienes una licencia que es para... Y el tema con las aseguradoras es que, a diferencia de los bancos, en este caso necesitas una licencia por cada vertical. Entonces, la licencia para vender seguros de salud, pues no necesariamente te deja vender seguros de vida o seguros de coche. Entonces, lo hace todavía más complejo porque eso todavía lo hace mucho más complejo. Entonces, nosotros... ¿Y la idea inicial era ofrecer también seguros de vida y de coche? ¿De carro? Pues, sí, la idea es esa, pero la idea es construir sobre la parte de seguros de salud y luego y a los usuarios pues hacerles una buena estrategia de venta cruzada en la que la gente pues sí pueda ver Sendala en el futuro como la plataforma en donde pueden gestionar todas las pólizas de seguros que puedan tener, desde seguros de salud, coche, mascotas, etcétera, ¿no? Y lo interesante de este sector es que pues, tienes que buscar alianzas o te avientas todo el proceso de conseguir esta licencia que pues, te puede tomar 18 o más. O sea, esto puede tomarte más. O sea, yo creo que a los que empezaron este proceso antes del coronavirus y los agarró a la mitad, pues seguramente en lugar de 18 les tomará 24 meses o más, ¿no? Y al final necesitas pues, un capital mucho más alto para poder constituirte, para cumplir con la regulación en cuanto a reservas y todo. Entonces, nosotros nos fuimos por la estrategia de conseguir alianzas y pues al final conseguir alianzas en este sector pues también es un reto. Claro. Con las aseguradoras, pues mira, lo que nos pasó es que pues querían vender mucho los seguros que ya tienen, los seguros de gastos médicos mayores, que nosotros no le vemos tanta facilidad para venderlos en un canal en línea. Entonces tuvimos que desde buscar una alianza para desarrollar otro tipo de seguros, pues porque no son transparentes. O sea, al final, cuando vas a vender algo en línea, tiene que ser muy fácil de entender y muy transparente. O sea, esos yo creo que son dos ejes muy claves, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del crédito, nosotros sabías desde el principio cuánto te íbamos a prestar y en 20 o 30 días, cuando tú querías pagarlo, sabías cuánto ibas a pagar, ¿no? Entonces, cuando tú compras por Amazon, sabes perfectamente lo que estás adquiriendo y sabes perfectamente cuándo te lo van a mandar y todo, ¿no? Y en un seguro lo contratas y ahí luego averiguas cuando lo necesites, ¿no? Un seguro de gastos médicos, la verdad es que sí necesitas un agente que te explique, que te ayude a entender los conceptos de deducible, de coaseguro, que en caso de que tengas un problema, pues te ayude como a entender
cómo tienes que documentar todo para que puedas hacer la reclamación, etcétera, ¿no? Y tiene muchas letras chiquitas los contratos. Entonces, para nosotros eso es lo que hace que el seguro de gastos médicos sea muy complejo de vender en línea. Yo creo que esos productos se van a seguir vendiendo muy bien, pero a través de Así como con agentes. personas. Sí, porque sí necesitas alguien que te lo explique y alguien que te apoye en caso de emergencias, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo sigo teniendo mi seguro de gastos médicos. Para mí el producto de Sendala no es un producto que compite con un seguro de gastos médicos. Creo que es un producto que lo complementa si tienes un seguro de gastos médicos o te puede ayudar mucho en caso de que nunca hayas tenido un seguro. Okay. Y Entonces, así fue como empezamos Sendala. ¿cuál es el producto de Sendala? En Sendala nos enfocamos en productos, en eventos que sean de alta probabilidad de que te puedan ocurrir. Entonces, por ejemplo, cubrimos roturas de huesos por un accidente, te cubrimos las cirugías más comunes, apendicitis, próstata, mama, te cubrimos enfermedades graves de las más comunes, cáncer, infartos, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular, muerte accidental. Cubrimos, por ejemplo, si tienes un accidente y te tienen que hospitalizar, recibes una indemnización. Y la diferencia entre nuestros seguros y los seguros de gastos médicos es que, pues, mira, no cubrimos todo, no podemos cubrir todo porque el cubrir todo es una de las cosas que lo hace tan caro. Claro. Y la otra cosa es que nosotros no reembolsamos, o sea, los seguros de gastos médicos te reembolsan. Entonces, cuando llegas cuando tienes un accidente o tienes un evento en el que tienes que hacer alguna reclamación, tienes que mandar todas las facturas y tienes que documentarlo con un montón de cosas y de por qué te mandaron a hacer ciertos estudios, etcétera. Y lo que hace la aseguradora es pues va revisando cada uno de los rubros para ver qué te reembolsan y que sí te reembolsan y qué no. Entonces eso, la parte de la reclamación lo hace súper complejo, pero además para las personas es horrible porque no Tienes que pagar todo sabes, de todas formas. tienes que pagar y después no sabes cuánto te van a reembolsar. Entonces, pues imagínate la situación es que muchas veces pues, te dicen cuánto te va a costar un tratamiento o una cirugía, pero tú no sabes cuánto te va a pagar el seguro porque aunque tienes el deducible y el coaseguro, pues los doctores para ciertas cirugías tienen ciertos límites en sus montos, etcétera. Entonces, tienes que tomar una decisión sin saber cuánto te van a terminar reembolsando y pues muchas veces te estás esperando que te reembolsen mucho más de lo que esperas. En nuestro caso no, en nuestro caso son indemnizatorios y esto lo que significa es, si te ocurre alguno de los eventos que nosotros te estamos cubriendo, o sea, tú desde el principio sabes cuánto dinero vas a recibir. Entonces tú ya sabes que, por ejemplo, si te van a operar de apendicitis y tienes un paquete que cubre esa cirugía, pues tú sabes desde el principio que vas a recibir, no sé, 35,000 pesos. Ya, entonces tú ya tienes la posibilidad de tomar una decisión teniendo toda la información. O sea, pues, ya sea que vayas a un hospital privado y tú pagues una parte y con tus ahorros otra parte, o que el dinero que te vamos a dar te alcance para pagar la cirugía, tú ya lo sabes desde el principio. Y si tú, por ejemplo, te quieres ir a un hospital público y no te cuesta nada, pues el dinero tú también lo puedes usar para los sueldos caídos porque no vas a poder trabajar durante las próximas 3 o 4 semanas o lo puedes usar para tu recuperación. Entonces, lo que estamos haciendo desde Sendala es ser muy transparentes en cuanto a las cantidades que vas a recibir y también empoderamos a las personas para que puedan tomar decisiones con toda la información que necesitan para tomar una decisión en un momento tan complejo como puede ser una emergencia médica. Claro, que me imagino que esas cantidades ustedes las han trabajado por esta especificación de las eventualidades. Sí, nosotros, o sea, cuando estábamos viendo las sumas aseguradas y todo, pues sí, y nos sentamos con varios doctores para revisar más o menos cuánto puede llegar a costar este tipo de cirugías en algunos hospitales, no obviamente no de los más caros, Claro. pero sí unos de gama media, ¿no? Para que pues, si la gente quiere irse en lugar de operarse en el seguro social, se quiere ir a un hospital privado porque pues, a lo mejor quiere tener una mejor atención o porque se siente más tranquilo, pues que el monto que le diéramos, pues sí fuera lo suficiente como para que pudiera pagar ese tipo de tratamientos, ¿no? Pero que también la gente tenga esa posibilidad de decir, oye, o si te da cáncer y tú te quieres ir de vacaciones y ya lo último que quieres hacer es disfrutar la vida, el tiempo de vida que te queda, pues también es algo que está dentro de lo que tú puedes decidir y nuestro seguro te puede servir hasta para eso. Ok. Entonces le das el poder de decisión a la persona que lo contrata.
el poder de decisión ya está como de negociación, ¿no? O sea, al final, eh, también lo que pasa muchas veces es que pues, los doctores, si te van a operar y saben que tienes un seguro, pues están tranquilos porque pues, saben que vas a recibir cierta cantidad de dinero. Ujú. Y en este caso, pues, oye, tengo 35,000 pesos, ¿me alcanza o no me alcanza? O sea, podemos negociar un poco lo que tú me vas a cobrar o no, y si no, pues a lo mejor busca otra opción, ¿no? Entonces, el chiste es empoderar a la gente para que tenga la información suficiente para que pueda tomar una decisión adecuada dentro de las posibilidades que él tiene. Está muy interesante, lo voy a investigar, que está chilo. De hecho, o sea, es algo que, por lo menos en mi tiempo en Endeavor, que no veía tanta innovación en ese sentido. Era más como agregadores o Sí, como ¿cómo se llama esta página de Santander que te pone todos autocompara, sí, anda, sí, esas sí, comparaciones, ¿no? Ese tipo de cosas. sí, 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 Pero tú vas a la necesidad directamente, ¿no? Y está sí, chilo. Felicidades por el proyecto. sí, 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 gracias. ¿Y ya cuánto tiempo tienen que empezaron? Pues ya Lanzamos operando. hace, lanzamos hace un par de meses, hicimos un soft launch, que eso lo que significa es lanzamos sin hacer mucho ruido como para aprender de los primeros usuarios y saber qué cosas tenemos que mejorar, para entender un poco más también nuestras métricas, porque lo que pasa es que, pues, como no, en este caso no tenemos un benchmark, no tenemos otro grupo de Ujú. empresas que estén haciendo un modelo freemium en el mundo de los seguros, pues sí tenemos información de cómo le va a Spotify o a Evernote o algunas otras dentro de otras industrias, pero en el mundo de los seguros no. Entonces, pues sí queríamos entender un poco más cómo está esta distribución entre las personas que contratan el seguro, el plan gratuito, las personas que contratan el plan de paga, y hacer mejoras, ¿no? La verdad es que rehicimos la página completamente porque pues ya cuando empiezas a platicar con la gente, empiezas a analizar cómo navegan la página, qué dudas son las que realmente están teniendo las personas, pues ya te das cuenta de que hay ciertas hipótesis en las que no le atinaste, Claro. y entonces tienes que hacer ajustes, ¿no? Entonces ya iteramos la página completamente, la mejoramos, para que la gente desde el principio pues tenga la posibilidad de entender mucho más por qué, qué estamos ofreciendo y por qué estamos ofreciendo un seguro gratis, ¿no? Que era como de las preguntas que más nos hacía la gente de por Porque qué es estás gratis, ¿no? dando un seguro gratis de salud en medio de una pandemia en la que todo el mundo está hablando de la salud y de los riesgos, ¿no? Y la verdad es que ha sido un proceso bastante, bastante padre de entender, de aprender y de mejorar. Y ya ahorita estamos listos prácticamente para empezar a crecer ya de forma más agresiva, empezar a hacer un poco más de ruido para que la gente pues, se entere y lograr. Al final nuestro objetivo es muy claro y muy fácil de decir, queremos que todas las personas en México tengan un seguro. Ya el lograrlo pues ya es un reto bastante, bastante grande, pero bueno, pues ya vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos para llegar a ese objetivo. Qué bien. Y es un objetivo con un impacto muy positivo, ¿no? Porque, pues, por lo menos nosotros en el negocio, pues como pymes y empezar un proyecto y todo, pues nos acatamos al seguro social, ¿no? Y cuando hay alguna necesidad se enferma alguna de las compañeras que están en el negocio, pues va al seguro y es una pésima experiencia, ¿no? Para todas las personas que están ahí, hasta, yo creo que hasta para los empleados. Y que Sí, haya sí. opciones que les permita como que de perdida tener, o sea, de perdida tener opciones, creo que ya es un gran lujo. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que, o sea, fíjate que una de las cosas que aprendimos en este proceso fue, la gente puede tener, hay dos razones por las que las personas tienen un seguro de salud. Una es porque tienes un puesto bueno y trabajas en una empresa que te da ese beneficio. Y la otra es que yo lo veo como que es algo que te heredan tus papás, ¿no? O sea, si tus papás, cuando tú eras chiquito, te pagaban tu seguro de salud, pues llega un momento en el que pues, creces, te haces autosuficiente y tu papá te dice, o tu mamá, oye, pues a Ya te partir de toca a este ti. momento ya te toca pagarte a ti, ahí está el costo y suerte, ¿no? Y entonces, pues tú que sabes que siempre has estado segura de que a lo mejor ya te operaron alguna vez y viste el beneficio,
te lo sigues pagando y después nacen tus hijos y tú se lo pagas a tus hijos y así sigue, ¿no? Entonces es súper interesante porque al final las aseguradoras, si lo pensamos y ves como el histórico de los últimos años, el tamaño de mercado que tienen es muy parecido, incluso bajó, o sea, de 2014 que era del 7%, ya está como en 6.3 o 6. Y lo que es interesante es que pues, se han enfocado como en, pues, se lo vendían los papás, ahora se lo vendo a los hijos y así vamos, ¿no? Y aquí el reto es enorme porque pues estamos buscando llegar a un segmento de la población que pues, siempre ha No tiene. dependido del seguro social, que no le pasa pero ni por la mente el contratar un seguro porque pues nadie en su familia probablemente ha tenido un seguro. Y aquí estamos buscando pues romper con todas esas barreras que ya no solamente son económicas, sino también son sociales, de creencias y todo, ¿no? Entonces, sí es un reto bastante interesante y creemos que el impacto social que puede tener es muy positivo. Sin duda, sin duda. Oye, Diego, tienes como que una buena historia con temas de inversión. Mencionabas hace ratito que sí, por ahí 2013, 2014, pues no existían estos fondos institucionales y estos reflectores que ahora están volteando ya los SoftBank y todo eso para acá, para México, ¿no? Y que usaron inversionistas ángeles en ese momento. Entonces, te quería preguntar un poquito cómo fue ese proceso de conseguir los primeros inversionistas ángeles desde Cohete y también para Sendala, que yo creo que va arrastrando un poquito ya lo que hiciste, ¿no? Sí, pues es un trabajo es un trabajo de resistencia, ¿no? Es ir a ver a mucha gente sabiendo que mucha gente te va a decir que no y es un trabajo pues de ir conociendo gente, ir conectándote y ir buscando intros, ¿no? Porque pues, al final cuando estás levantando dinero, pues no es lo mismo tú llegar y contactarlos por LinkedIn a que a lo mejor Armando me haga una intro con alguien que él ya conoce y con el que ya tiene una relación. Entonces, pues sí, es un trabajo que parece solitario, pero yo creo que es de mucha comunidad, ¿no? O sea, al final Claro. los inversionistas ángeles van formando como sus comunidades y entre ellos mismos se van comentando algunas empresas en las que han invertido y a través de moverte en esas redes es como puedes ir levantando capital. Pero sí es un reto, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, ahora que me tocó con Sendala, después de 4 o 5 años en Cohete, sí veo una diferencia enorme, ¿no? O sea, las personas que están haciendo inversión ángel en estos momentos es gente que entiende mucho más, es gente que ha ido investigando y ha ido aprendiendo y sí veo un sector mucho más maduro que el que había hace 4 o 5 años. Sí, bueno, tú estás en la Ciudad de México, ¿no? Sí, O sea, allá está todavía mucho más maduro que lo que puede permear en sí, otras seguro. ciudades del país. Seguro, aunque algo que tengo que reconocer es que la primera inversión que tuvimos en Sendala es inversión culichi, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso está padre. Sí, sí, sí. ¿Ya has venido para acá? No, no he ido, tengo que ir. Tienes que Tengo que venir, ir. tienes que Tengo venir a que ver. ir. Sí, caray, ya me dan muchas ganas de ir a conocer. La verdad es que ahorita con la pandemia no se puede viajar mucho, pero seguro en cuanto esta acabe tendré que ir ahí a comer a Luigi Mariscos Ahí también. te, ahí te esperamos, estamos a tus órdenes. Muy Oye, bien. Diego, entonces, hasta ahorita nomás has recibido inversión Ángel para Sendala. No, 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 no. Para Sendala, la verdad es que la inversión ángel es importante. Nosotros la hicimos. En esta ocasión lo hicimos de una forma mucho más inteligente que con Sendala, que con Cohete. Con Cohete teníamos como 22 inversionistas y las juntas eran un desastre. Y cuando los fondos de Estados Unidos nos decían cuántos inversionistas tienes y les decíamos 22. 22 y teníamos desde, ¿no? Gente que tenía el 0.01% de la empresa así. Esta vez no, o sea, lo hicimos a través de un sindicato, o sea, una persona moral que los agrupa, nos ayudó un fondo de inversión que se llama Lotus para darle forma a todo esto. La inversión ángel yo creo que es muy importante, o sea, eh, empiezas con inversionistas que son Friends and Family e inversionistas ángeles, ¿no? Yo creo que las dos siguen siendo muy importantes. Yo,
por ejemplo, yo saber que hay gente de mi familia que le invirtió dinero, pues la verdad es que me pone también en otro chip de decir, o sea, La responsabilidad, ¿no? la responsabilidad es enorme, ¿no? O sea, cuando sabes que amigos tuyos o familiares tuyos le inyectaron capital y además sabes que, pues sí, le inyectaron 10 veces menos que un fondo de inversión, pero sabes que pues, ese Eso sí les dinero, costó a ellos, ¿no? eso les costó a ellos y que además les va a doler en el alma si no sale adelante la empresa. La verdad es que yo sí creo que en ese sentido es muy importante. Y luego también lo que pasa con los inversionistas ángeles es que pues es gente que tiene ahí parte de su patrimonio y luego es de la gente que más dispuesta a ayudarte está a presentarte a personas o a ayudarte con cosas en las que ellos son muy buenos. Entonces yo sí creo que la inversión ángel y la inversión de amigos y familiares es clave, pero pues también, como te decía, ¿no? O sea, al final el, la parte de Venture Capital ha ido evolucionando y ya Ujú. hay fondos que están enfocados a etapas tempranas, que decidieron invertir en nosotros. Y también hay fondos que no están acostumbrados a invertir en etapas tempranas, pero pues que también ya por la experiencia que tienen, empiezan a ver pues, esto, ¿no? O sea, que llega SoftBank y empieza a invertir, y ahora ya tenemos a Kavak como el primer unicornio de México y que empieza a ver que ¿Dónde hay más hay? otros y que hay otros que muy probablemente se van a convertir en unicornios en el poco tiempo porque ya traen inversiones bastante fuertes y muy buena atracción. Pues también, por ejemplo, a nosotros nos tocó que Angel Ventures, que no invierte en pre-revenue, pues conoció lo que estábamos haciendo y al final decidieron invertir en nosotros cuando no es una etapa en la que ellos normalmente invierten. Ujú. Y empezamos a ver también esta parte como de la evolución de los fondos en las que pues ya hay tanto apetito también de fondos extranjeros de invertir en México que pues también los fondos en México empiezan a ser... Creo que te perdí poquito. ¿Dónde me Eso. perdiste? No, mencionabas que ahorita ya hay mucho apetito de fondos extranjeros para invertir en México, pues, y más en estas Sí, áreas, me imagino, sí, sí, sí. donde ven Sí, que el potencial, o sea, como ha sido tan poquito el porcentaje de personas que tienen estos servicios, el potencial nomás es positivo, ¿no? sí, es que cuando puedes abrir mercado, o sea, como startup, cuando puedes abrir un mercado, pues la verdad es que el apetito es enorme porque tú sabes que entonces en mi caso yo no necesariamente estoy compitiendo contra las aseguradoras grandes porque Ujú. yo no voy a ir a pelearme con ellos para ganarles sus clientes, yo más bien me estoy enfocando en todas las personas a las que ellos Que no tienen. no se están enfocando, entonces el mercado es enorme y está muy verde, no hay tanta competencia. Sí. O sea, y ahora se habla más, o sea, la chamba va a ser la ejecución, pues. Sí, claro, claro, claro. Al final las ideas están bien, pero Hay que la trabajar verdad en es ellas. cuando Ujú. tienes que ejecutarla, ¿no? Y tienes que empezar a generar tracción, que conseguir los números que estás esperando conseguir y que puedes demostrar que el equipo tiene la capacidad de ejecutar de forma correcta. Y esta parte es algo que yo veo más acá, ¿no? Donde, por decir acá, lo hablo de Sinaloa, donde más el emprendimiento es algo más tradicional, más de patrimonio, más de llevarlo Sí, sí, para tu sí. familia, ¿no? Donde no se habla mucho de diluir acciones, de entregar participación, de ser corresponsable en la toma de decisiones. Este punto, porque yo veo que desde el principio de tu carrera con el proyecto anterior ya lo traías, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue o cómo lo ves tú en un tema no sé si de ego decirlo, sino más como personal de que, ok, estoy dispuesto a hacer algo de lo que yo creo que es un buen proyecto, pero porque esta me va a sumar para ver la fotografía final o el objetivo más grande, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo mental ahí contigo? Pues sí, sí es un trabajo como de generar conciencia, pues al final el número de acciones o el porcentaje que tú tienes no es tan importante como el valor que tú vas generando, ¿no? De esas acciones o de ese porcentaje.
Yo creo que, por ejemplo, el tema del control sí es importante y no necesariamente tienes que tener un porcentaje muy alto de la empresa para tener el control. Creo que el control de las empresas tiene que estar en el lugar correcto y eso es algo muy importante. Y al final el tema de los porcentajes, yo, por ejemplo, llegó un momento en Cohete en el que lo logré comprender, ¿no? O sea, cuando vas viendo, haces una ronda de inversión y la empresa está valorada en tanto, y luego haces otra ronda de inversión. Nosotros hicimos 2 rondas de inversión en Cohete. Pues sí te das cuenta, oye, pues me diluye un 30%, pero acabo de multiplicar por 5, entonces pues al final multipliqué a lo mejor en lugar de haberlo multiplicado por 5 por 6, lo multiplicaste por 4 porque tuviste una ilusión. Pero oye, de haber tenido cierta cantidad, a tenerla 4 veces esa, pues la verdad es que si tienes la capacidad de ver eso, yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Pero sí coincido contigo en que a veces hay mucho ego en cuanto a que si tengo cierto porcentaje o que si no, que si me diluí mucho y se nos olvida que pues al final es mejor tener el 3% de una empresa que vale $1,000 millones a tener el 100% de una empresa que no vale nada, ¿no? Entonces, y lo que hay que entender también es que los fondos que van entrando y que van invirtiendo y que por los que te vas diluyendo, pues además de inyectarle capital, están valorando mucho lo que tú has construido, ¿no? Y van aumentando ese valor y van confiando en ti y te van apoyando, o sea, porque la verdad es que la mayoría de los fondos no solamente inyectan capital, sino que también te ayudan para que o conozcas a más gente y tengas un networking que te pueda ayudar en tu negocio, o te ayudan para presentarte a fondos en otras rondas de inversión más adelante para que también inviertan. Le van generando también muy buena reputación a tu empresa y al final es eso, ¿no? O sea, creo que es parte como de pensar en comunidad y no tanto de pensar en forma individual. Claro. Y esta parte de la reputación que hablabas, pues, eh, considerando el hecho que el primer proyecto que emprendiste junto con tu socio no funcionó en el sentido de que no siguió, o sea, tuvieron que matarlo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tanto te ayudó o te afectó en esta siguiente etapa de buscar inversión y gente que se sumara al proyecto? ¿Qué tanta gente te dijo, no, pues él ya no le fue bien en uno, ¿por qué le va bien en otro? Sí, no sé cuántos fondos de inversión me hayan rechazado por eso, a lo mejor sí hubo alguno por ahí, no me lo dijeron tan directo si lo llegaron a pensar, pero en general yo siento que me ayudó, al final Claro, me ha dado, aprendí muchísimo, no solamente de las cosas que no hicimos bien, sino de muchas cosas que también hicimos bien. Empezar Sendala con toda esa experiencia y toda esa claridad ha sido muy diferente. Y yo al final, como lo ves, Frank, que es cofundador de Cohete, invirtió, es inversionista ángel de Sendala. Cuando Angel Ventures decide que va a explorar la posibilidad de invertir en nosotros, habla con las personas del fondo de inversión que habían invertido en Sendala y yo recibí una buena recomendación de su lado. Entonces, pues no podemos juzgar solamente por el resultado todo lo que implica un proceso, ¿no? Y al final claro. el proceso que se siguió en Cohete en muchos sentidos fue bastante bueno. En otras cosas no la hicimos bien y aprendimos y le pudimos dar la vuelta en los últimos meses a la cobranza y todo. Y yo creo que eso se quedó, por ejemplo, en la experiencia de lo que vivimos. Y te digo, al final, Armando, que fue competidor mío y que sabía perfectamente la historia que yo tenía, igual decidió invertir en Sendala. Y yo creo que eso te va sumando y te va siendo bueno, ¿no? No solamente aprendes de las cosas buenas, también aprendes de las cosas malas. Y hay que saber que las empresas pues no solamente se cierran porque se hicieron mal las cosas, se Claro. cierran muchas veces porque las circunstancias no eran las adecuadas. Y eso pues sí tiene que ver con una serie de errores que se cometieron probablemente en el pasado, pero no quiere decir que no es porque las personas no hayan tenido la capacidad. Y yo creo que es un buen aprendizaje. Al final está siempre como esta cultura de que los fallos fallar es bueno y si aprendes y no sé qué.
yo la verdad es que hubiera preferido no pasar por esta etapa, pero pues me tocó y es lo que me tocó y no me queda otra más que aceptarlo, aprender y seguir adelante, ¿no? Es un momento en el que alguna vez también me lo dijo Armando, ¿no? O sea, voy a apostar por ti porque sé que no importa si te caes, muchas veces te vas a Vas seguir a seguir. levantando, ya lo vi, ¿no? Entonces, es parte, yo creo que al final yo lo veo como algo positivo porque es algo de lo que aprendí mucho y que estoy seguro que nos va a servir para que Sendala tenga muchísimo éxito. Sí, sin duda. Que me imagino que ahorita en retrospectiva lo puedes ver así como ese aprendizaje, ¿no? Pero en el momento imagino que fue muy No, en el complicado, momento pues. fue horrible. Sí, 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 sí. Sí, no se lo deseo a nadie. me imagino. Diego, pues te quiero agradecer muchísimo por el tiempo y la apertura y la confianza para platicarnos un poquito de tu historia. Eh, ¿Usas algunas redes donde la gente te podría buscar para seguir platicando? ¿Te gusta también como que, a lo que veo, te gusta platicar y apoyar a gente con tu trayectoria? No sé si seas mentor o des pláticas también como que de tu historia. Sí, he estado, digo, de repente se me acercan emprendedores y les ayudo, les doy consejos, etcétera. Estoy siempre abierto a esa parte. Creo que es algo que también va a ayudar a que la comunidad de emprendedores siga creciendo en México, ¿no? No solamente aprender de lo que te toca vivir a ti, sino poder también aprender de lo que otras personas viven. Estoy en Twitter, me pueden buscar como Diego Muradas. Y también en LinkedIn, creo que la que más uso es LinkedIn, es en la que más pendiente estoy. Igual, si me agregan en LinkedIn y me mandan por ahí un mensaje privado, seguramente, a lo mejor me tardo un poquito en contestarles, pero seguramente les terminaré contestando. Súper. Pues muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, Diego, y por la apertura. Muchas gracias, Memo. No, gracias a ti. Pues aquí tienes tu casa y tus mariscos cuando quieras. Sí, ya te aviso en cuanto tengamos vacunas, te aviso y nos vamos para allá unos días para conocer, que también tengo ahí, tengo a varias personas que me gustaría conocer en persona con las que he estado platicando Sí, me por comentaste que tienes unos, videollamadas. unos cuantos alianzas por acá, ¿no? Sí, 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 hicimos una alianza con Salud Digna, pues está la familia de Armando, que también nos ha estado apoyando mucho, y pues ahora también contigo. Muchísimas gracias, Memo. No, muchísimas gracias a ti, Diego. Y pues acá tienes tu casa cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Cuídate mucho y Bye. pues espero que les haya gustado.